Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a nuestro quinto episodio de nuestro podcast. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, aquí ya alegres de estar aquí en el podcast otra vez, ¿verdad? Estoy muy contento, ¿verdad? Qué bueno, estamos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, una carta especial, específica para cada iglesia y que seguro va a ser siempre bendición a nuestras vidas, porque siempre termina el ángel diciendo, ¿verdad? O Jesucristo más bien diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene para las iglesias, y allí incluye nuestra iglesia. Qué rápido se está yendo esta temporada. Estamos en el quinto episodio, pero ¿cómo se te hizo el juego de México? ¿Verdad? No, hombre. Híjole. Bien triste, bien enojados, pero así es, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar en el juego, ¿verdad? En FIFA, o esperar otro 4 años, ¿verdad? Para ver a ellos jugar otra vez la selección mexicana, pero sí. ¿Y tú cómo te sentiste? Me emocioné al ver cuando México iba perdiendo y luego de repente metió un gol de Quiñones y luego después un penal y casi parecía como que los iban a alcanzar, así. Pero no se pudo. Esta vez no se pudo. No, sí, pero algo muy triste, ¿verdad? Pero bueno, ni modo, así es. Y pues lo bueno que nos enfocamos también en las cosas espirituales, que eso es más importante, ¿verdad? Eso nos llena más de alegría, de gozo. No, y luego que al principio ahí se miraba que iba a empezar como a las 11, porque se miraba que iba a llover allá. A la hora del servicio estaban diciendo. Y no sé cómo iba a hacer eso, pero gracias a Dios lo movieron hasta a las 8 de la noche. Si no, hubieran estado tú y yo aquí cantando y predicando nomás. Pero bueno, entonces hoy toca la iglesia de Sardis y yo la titulé la iglesia relevante pero muerta, porque en realidad aparentaba ser una iglesia que era muy activa, que tenían muchos programas, tal vez tenían una alabanza muy buena, con músicos o un coro, no sé qué había en ese tiempo, o eran personas muy elocuentes, sus maestros. Había mucha apariencia, pero no había verdaderamente una relación genuina con Dios. Habían perdido esa relación con Dios, y ese era el problema de la iglesia en Sardis. Sí. Fíjate cómo inicia ahí en Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis 3, verso 1 al 6, dice: escribe el ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad, ¿qué dice? Estás muerto. Entonces tienes fama de estar vivo. Ante la sociedad, ante las personas, dice, te ven que eres una iglesia muy activa, pero en realidad yo soy el único que puedo ver tu interior. Yo soy el único que puede escudriñar tu corazón, y veo que estás muerto. Tu relación con Dios no es genuina. Y así puede pasarnos en nuestros días, ¿no? Que podemos aparentar que todo está bien en nuestras vidas y venimos a la iglesia, lo hacemos por costumbre, porque ya tenemos años haciéndolo, pero podemos caer en este error de también estar vacíos por dentro, de que sea solamente una apariencia. ¿Qué piensas de eso, Lucas? No, sí, es algo que sí puede pasar, ¿verdad? Como cristianos siempre vemos que Dios siempre nos va a dar como esta energía de seguir, pero al final del día es cómo nosotros vamos a seguir, ¿verdad? Sí, Dios va a estar en nuestro lado, claro que sí, pero también cómo nosotros vamos a continuar ese camino con Dios, ¿verdad? Siempre tener en mente que también nosotros tenemos que dar esos pasos de no parar, ¿verdad? Obvio, también Dios sí va a estar con nosotros, pero también tenemos que saber que nosotros tenemos que dar ese paso para no caer en esa rutina, ¿verdad? De cada domingo y que nada en nuestra vida cambie, ¿verdad? También tener en mente que nosotros tenemos que dar ese paso de seguir y también pedir a Dios que esté en nuestro lado en cada momento. Sí, así es. Como dices tú, Dios siempre va a estar a nuestro lado, pero
tiene que haber un deseo nosotros, Claro, una pasión sí, eso es lo que es. de buscarle Sí. genuinamente en nuestro corazón. Y Sí. hablábamos de que muchas veces cuando estamos en el ministerio, servimos a la iglesia, que trabajamos para la iglesia, podemos caer, somos los más propensos a caer en esta situación de que ya lo hacemos todo mecánicamente muchas veces y nos encontramos en que nuestra vida se puede volver una apariencia muchas veces. Y qué peligroso es esto, ¿no? De que se vuelve una apariencia y ya estamos tan impuestos y ya tenemos bien afiladito lo que hacemos, pero olvidamos la parte espiritual y la parte profesional, ok, la hacemos bien y trabajamos y lo hacemos el servicio con excelencia, pero ¿qué hay de la parte interna? La que solamente Dios puede ver, porque nadie puede ver nuestros corazones más que Dios. Las personas pueden ver nuestra apariencia y pueden decir, wow, qué cristiano, mira qué tremendo pastor, mira qué tremendo líder de alabanza, o cómo hacen todo ahí. Pero realmente, si no tenemos una relación genuina con Dios, tarde o temprano se va a reflejar en lo que hacemos exteriormente. Sí, y también ahorita dijiste una palabra que me encantó y es la rutina, ¿verdad? Tener cuidado en cómo usamos nuestra rutina, porque como nosotros que trabajamos en la iglesia, que estamos aquí todos los días haciendo las predicaciones, la música, podemos caer en una rutina que maybe nos puede dar como flojera en una idea, ¿verdad? Caer en esa flojera de que, tenemos que ir a la iglesia otra vez, ¿verdad? Tenemos que escoger la canción. No tenemos que levantar temprano en un domingo, ¿verdad? También como cristianos o como gente que trabajamos, o también los cristianos, ¿verdad? Que no trabajan, tener cuidado en esa rutina de que me da flojera o que ya no quiero seguir haciendo eso, ¿verdad? Que también tenemos que saber que no, lo estamos haciendo para Dios, ¿verdad? Creemos a Dios o tenemos que hacer nuestro trabajo, es para ir y dar todo a Dios, ¿verdad? También tener cuidado en caer en esa idea de que tenemos flojera, ¿verdad? Nos tener vamos cuidado en eso. desanimando Claro. poco a poco. Y algo que llevó a la iglesia de Sardis a caer en estas apariencias era porque en ese tiempo, en la cultura, había una corriente de pensamiento de que todas las religiones llevaban a Dios. Sí. Entonces, el cristiano cayó en esto, ¿verdad? Los judíos que estaban involucrados ahí con los gentiles cayeron en esto porque la sinagoga de ahí de Sardis, la única sinagoga que había, ellos permitieron ídolos, ¿verdad? Sí. Tener imágenes, que eso era una abominación y violentaba también uno de los 10 mandamientos. Sí, sí. Pero ellos, por quedar bien con la cultura, ser aceptados, ellos entraron en este tipo de pensamiento progresista, de decir, todos los caminos llevan a Dios. Y lo triste es que la iglesia de Sardis cayó en eso, dijo, ok, ustedes tienen sus dioses, tienen su panteón de dioses, así le decían, porque eran muchos dioses, y qué bueno, crean, tengan fe, pero Jesús, que nosotros creemos en Jesús y nos lleva a Dios, sus dioses, sus ídolos llevan a Dios. Y esto fue donde empezó la decadencia de Sardis, el incluirse en esta idea progresista de decir, todas las religiones llevan a Dios. Y yo creo que hoy en nuestros días estamos muchas veces en la misma, ¿no? Vivimos en una cultura donde, para no ofender a nadie, muchos dicen, es que todos los caminos llevan a Dios, o todas las religiones llevan a Dios. ¿Qué piensas de eso, Lucas? No, sí, es algo muy triste, ¿verdad? Porque la cosa de cristianos es que Jesús es el único que nos puede traer de vida eterna, ¿verdad? Tenemos que creer a nomás Jesús, y Jesús es el camino y que Él es quien nos salva, ¿verdad? Y es muy triste, ¿verdad? Hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? Que tenemos que aceptar que hay otros dioses, ¿verdad? O otros caminos, ¿verdad? Y eso puede crear una confusión. Algo, exacto, confusión, y que como de otra gente si quieren juntarse más de Dios, pero miran a otras culturas o otras religiones, ¿verdad? Que dice esto, que tienes que hacer esto. Puede crear como esa confusión, ¿verdad? Hoy en nuestros días.
Pero sí, pero es algo muy triste y como cristianos nosotros tenemos que siempre estar firme, ¿verdad? Que es nomás Jesús y nomás Él, ¿verdad? Solo Jesús, ¿verdad? Jesús es el único que nos puede salvar de la muerte. Así es, entonces, tristemente caemos muchas veces en esta cultura, ¿verdad? Para no ofender a los demás, muchas veces no confesamos Yeah. lo que nosotros creemos. Pero la Biblia, como decías, enseña que Jesús es el único camino a Dios. De hecho, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. Y esas son palabras violentas para hoy en nuestros días, ¿verdad? Porque si tú hablas acerca de Jesús, si te fijas, hablas de Cristo, la gente se incomoda cuando hablas de Jesús, que es el único camino para llegar a Dios. Yeah. Te acusan de anticuado, te acusan de que no tienes amor por las demás personas al exponer tu creencia. Claro. Y hasta de odio te pueden acusar sí. muchas veces. Yo he escuchado personas donde no pueden compartir su fe porque a los discriminan o los están tachando de que están creando odio en otras personas que piensan diferente, pero no, o sea, simplemente se está confesando lo que tú crees. Qué interesante es cómo la cultura sí puede criticar a los cristianos y decir todo lo que sea, pero un cristiano no puede decir sus convicciones porque lo acusan de machista, de misógino, de que odia a las diferentes comunidades o cosas así, pero ¿por qué? Porque vivimos en una cultura donde se quiere quitar el cristianismo, se quiere quitar a Cristo de todo, ¿verdad? Pues sí, pues de allí ya sabemos que todo esto es verdad, ¿verdad? Lo que es la Biblia, ¿verdad? Es la verdad, ¿verdad? O sea, miramos que nos odian y todo eso y de allí ya sabemos que lo que nosotros estamos predicando es la verdad. Sí, porque les incomoda. Exacto, y también, pues sí, nosotros diciendo todo esto se acomodan o no les gustan porque nosotros sí estamos diciendo la verdad y lo que la Biblia nos está diciendo, ¿verdad? Yo creo que también puede ser eso, ¿verdad? Que les al final del día es la verdad que nosotros estamos diciendo. Así es, entonces aquí es donde les hace el llamado Jesús a la iglesia de Sardis. Les dice, están en ese error. Les dice en el verso 2, despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean completas delante de Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Está diciendo, despierta. Estaban como en un sueño, pensando que estaban en lo correcto, pero no estaban en lo correcto. Querían agradar a la cultura y les está diciendo, no, es tiempo de que confiesen su fe, que vuelvan a los orígenes, a los inicios, y que eso que aprendieron y escucharon, que lo sigan confesando sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Y hoy en nuestros días, otra vez, nos da temor muchas veces como cristianos confesar nuestra fe, confesar nuestras convicciones, declarar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos temor a ser cancelados, a ser rechazados por la sociedad, al igual que la iglesia de Sardis. Entonces, si no nos arrepentimos, dice, Él va a venir como ladrón en la noche a quitarnos lo que Él nos ha dado. Todos tenemos un propósito, todos tenemos algo especial para lo cual Dios nos ha traído a este mundo. Esta iglesia tiene un propósito, pero en el momento en que nos dejamos ir por la cultura, nos adormecemos, Dios puede venir como ladrón y quitarnos esa autoridad, quitarnos esa, ¿cómo podríamos decir? Ese privilegio que nos ha dado y dárselo a otra iglesia para que siga comunicando el evangelio de Jesucristo. Y escuchando eso, ¿verdad? Da miedo porque todo el esfuerzo y trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Se puede nomás quitar así, pero también porque lo que está en nuestros corazones, ¿verdad? Lo que Dios puede quitar, ¿verdad? Y también como cristianos
tenemos que siempre recordar que lo tenemos que hacer para Dios, Para y Dios. con esa alegría de que Dios nos da esa autoridad y esas fuerzas para seguir diciendo de su nombre y platicando de su nombre y predicar, ¿verdad? Siempre tener eso en mente de que lo estamos haciendo para Dios con un carácter correcto, ¿verdad? Así es. Entonces, otra vez, porque va a venir como ladrón en la noche, quitarnos esa autoridad, esa influencia, ya me acordé la palabra, esa influencia que podemos tener sobre otras personas, Yeah. sobre la comunidad. Y nuestro deseo es que Dios siga usando esta iglesia Sí, claro. para que más almas vengan al conocimiento de su palabra. Pero si vamos en pos de otras creencias, Yeah. de otras ideologías humanas, esa influencia Dios nos la puede quitar Yeah. y darle esa oportunidad a otra iglesia que realmente quiere hacer el trabajo para la gloria Sí. de Dios. Porque al fin de cuentas estamos aquí para agradar a Dios, Exacto. hacerlo todo para el Señor. Y hay tres cosas que yo veo en este pasaje, en este versículo, de cómo es que Dios nos llama a despertar, cómo Dios llamó a la iglesia de Sardis a despertar de ese sueño, de esa mala manera de pensar. Sí. Y la primera es que fortalece lo poco que te queda. Le dice, fortalece lo poco que te queda. Ahora, yo estaba pensando cómo podemos explicar esto. Y yo recuerdo, lo explico en mi experiencia, que hubo un momento que yo empecé a cuestionar mi fe. Empecé a cuestionar mi llamado, empecé a cuestionar lo que hacía, si verdaderamente Jesús era el único camino para Dios. Hubo un momento muy fuerte en mi vida, no sé si tú has tenido momentos así difíciles, Lucas, Sí. pero hubo un momento en donde yo empecé a cuestionar, ¿verdad?, si verdaderamente lo que yo hacía tenía un impacto en la vida de las demás personas y si tenía sentido. Y recuerdo que hubo un buen tiempo en que yo estuve muy desanimado. Otra vez, tal vez era como vivía de apariencias, ¿verdad? Y lo digo con toda honestidad porque fue un momento real en mi vida. Pero en ese momento lo que yo me recuerdo, lo que me mantuvo es la experiencia real que había tenido con Jesucristo. Sí. Era lo que me mantenía Yeah. ahí, ¿verdad? En ese momento, no alejarme de Dios. Sí. Entonces, esto me hace pensar en ese punto de fortalecer lo poco que me queda y en eso, y a través de fortalecer lo poco que te queda, y es tu fe, el encuentro que has tenido. Yo empecé a hacer memoria de cómo Dios me había cuidado en muchos tiempos difíciles, cómo yo había tenido experiencias hermosas con Dios. Y claro, yo tenía el conocimiento, tengo el conocimiento de que solo Jesús es el único camino, la verdad y la vida, la existencia de Dios y el porqué de las cosas. Y no está mal tener el conocimiento, No, sí. pero lo que nos va a sostener siempre en la vida, cada cristiano, es la experiencia que hayamos tenido con Jesucristo. Y en esos momentos difíciles, cuando tu fe está por los suelos, pues fortalece, la verdad, lo poco que tienes, lo poco que te queda, fortalécelo con la oración, asistiendo, siendo parte de un grupo, estando conectado con la iglesia, porque eso Dios lo va a usar para volver a fortalecer, fortalecer tu fe. Claro. Hay otra cosa también que puedo ver aquí, que podemos ver es, le dice, vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Ahora, porque otra vez es importante, de ahí se va a fortalecer otra vez nuestro espíritu cuando volvemos a declarar, a hablar lo que nosotros creemos, las convicciones que creemos. Va a volver a crecer un fuego en nosotros cuando nos aferramos a lo que escuchamos al principio. Hay un pasaje en 2 Timoteo 1:6 que es Pablo diciéndole a Timoteo esos consejos. Dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios, el don que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que le dice, nunca te avergüences de contarles a otros
acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Entonces le dice, sé valiente Sí. en hablar lo que tú crees, sé valiente en comunicar tus convicciones, porque al hacer eso, eso va a volver a avivar el fuego, lo que ya estaba muerto va a volver a revivir cuando empiezas a confesar que Jesús es el único camino, verdad y la vida, que Jesús es el único camino para llegar a Dios. ¿Estás de acuerdo con No, eso? sí. Y también yo creo como cristianos, ¿verdad? Nuestro trabajo es también ver a esas personas que están pasando sobre ¿cómo se lo puedo decir? Sobre ese problema, crisis. ¿verdad? Y esas crisis de que no tienen ese fuego, ¿verdad? Y como nosotros como cristianos, como hermanos o hermanas en Cristo, tenemos que estar con esas personas. Y yo entiendo, no lo podemos saber, pero por eso siempre tenemos que estar conectadas con las personas de la iglesia, ¿verdad? Siempre tenemos que estar allí hablando con nuevas personas o con la gente que siempre miramos los domingos, ¿verdad? Siempre estar allí por esas personas, ¿verdad? Yo creo que como nuestros trabajos como cristianos es siempre estar allí, ¿verdad? Animarnos unos a Exacto, otros. sí, porque yo, pues sí, porque hay iglesias, ¿verdad? Que no se conectan, ¿verdad? Y no estoy diciendo nada mal o algo, pero es verdad, ¿verdad? Hay iglesias donde no se quieren conectar, donde no se quieren hablar o estar ahí por otras personas, pero eso no es correcto, ¿verdad? Nosotros como cristianos siempre tenemos que estar ahí para esas personas. Ayudarnos uno Exacto. a través de eso se vuelve a Sí, avivar el fuego, esa pasión Yeah. por Dios, porque también si nos apartamos, pues nos vamos desanimando. Es una herramienta que el diablo usa Sí. para poner en nuestras mentes cosas de que para qué crees en eso. Mejor cree en otra cosa, cree en el universo, cree en aquello y se va llenando nuestra mente de otras cosas. Y eso es un buen punto, ¿verdad? Estar conectado y Sí. ayudarnos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Pero tener esa valentía, como Pablo le dijo a Timoteo, de no avergonzarnos Sí, de lo que exacto. hemos creído. Y al hacer eso, Dios vuelve a poner pasión Sí, porque en estamos muy nosotros. cómodos de estar nosotros, ¿verdad? Solos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Nuestro bubble, ¿verdad? De, nomás yo voy a la iglesia y ya me voy, Sí. ¿verdad? Pero no, tenemos que salir de eso y ir y a estar con los hermanos en Así Cristo, es. ¿verdad? De estar ahí para ellos y no nomás quedarnos en nuestro bubble y no hacer nada, ¿verdad? Pero ir y hablar con esas personas. Así es. Está comprobado que la persona que comparte con otros el amor de Dios es una persona más plena en todos los aspectos, porque ese es el propósito, esa Sí. fue la razón, es la misión por la cual fuimos creados. Y cuando nosotros compartimos a otros de Cristo y animamos a otros, hay una plenitud de nuestra vida que solamente Dios puede darnos, que en las cosas materiales no la pueden dar. Tienes un carro nuevo, te da cierta alegría, tienes una casa bonita, tienes cosas materiales, por un momento te llena de alegría. No, sí. Pero cuando compartes tu fe, cuando hablas de Dios y no te avergüenzas del Evangelio, como lo compartes, hay un gozo en tu interior que solamente Cristo lo puedes experimentar en Cristo Jesús. Entonces, esta frase sería bueno pensar: el cristiano debe de ser inclusivo en su corazón y exclusivo en su corazón. El cristiano debe de ser inclusivo en su corazón y exclusivo en su confesión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que voy a amar a todas las personas. Claro. Voy a respetar su manera de pensar. Aún en mi familia hay personas, familia mía, que piensa muy diferente a mí. Pero no por eso yo voy a odiarlos o voy a juzgarlos. Claro. Voy a amarlos. Siempre tienen un lugar en mi mesa. Yeah. Pero eso no quita que yo confiese lo que yo creo y que Jesús es el único camino, la verdad
y la vida. Y es el único camino Yeah. que lleva a Dios. Y esto pasa muy, muy, muy seguido en esta generación, ¿no? Que no queremos desagradar a nadie, entonces vivimos esta cultura, vive esta verdad relativa donde todo es correcto. Tu verdad está bien, mi verdad está bien, pero tenemos que aprender a hablar la verdad. ¿No Sí. es así? No, sí. ¿Cómo ves tu generación, Lucas? No, sí, pues como ahorita dijiste es que, o para mí yo creo que mi generación es muy que aceptar a la gente, ¿verdad? Inclusivos. Sí, inclusivos y incluir a tanta gente, pero también el problema de mi generación es de que también nosotros no decimos lo que es la verdad y lo que es mal y lo que es correcto, ¿verdad? Por temor. Exacto, por temor o porque nos van a cancelar o por también que nos van a ver como cristianos, de que los cristianos son que juzgan a la gente, que odian a la gente, ¿verdad? Y yo creo como de mi generación tiene esa mentalidad de que a lo mejor no voy a decir nada, a lo mejor me quedo callado y no digo nada. Yo nomás amo a la gente y ya, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos no tenemos que hacer eso. Tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar lo que es correcto y que no es correcto, ¿verdad? Así es. Confesarlo en nuestras vidas. Claro. ¿Sí? En tercer lugar le dice, arrepiéntete y regresa a mí. Arrepiéntete y vuelve a mí. Muchas veces estamos alejados de Dios, tratando de agradar al mundo, tratando de agradar a esta cultura, nos pasa. Sí. Por medio de tantas cosas que hay ya en estos tiempos, ¿no? Por medio de las redes sociales, No, sí. todo lo que posteamos de alguna manera, ¿a quién queremos agradar Pues cuando sí. posteamos? No, ¿A qué persona? Tal vez a un compañero, un familiar, a mi esposo, a mi esposa, no sé. Vivimos en un mundo donde todo es Sí. por medio de estar agradando, pero Dios quiere que aprendamos a agradarlo primeramente a Él, Claro. antes que el mundo, ¿verdad? Sí. Hay una frase aquí que dice, amar la aprobación de todos nos lleva a apariencia. Amar la aprobación de Dios nos llena de su Espíritu Santo. Yeah. Entonces, es importante reflexionar a quién queremos agradar Sí. y que nuestro deseo siempre sea agradar a Dios antes todo, yeah. que otras personas. La meta del cristiano no es aceptación, sino transformación. Yeah. Y hablábamos ahorita acerca, ¿no? de como iglesia, cómo podemos ser relevantes, no quedarnos anticuados. Eso también es importante, ¿verdad? No lo es todo, pero es importante cómo siempre presentar el evangelio de una manera que sea relevante para nuestro mundo, porque muchas veces queremos comunicar la palabra de Dios. La iglesia quiere comunicar la palabra de Dios como Sí. si fueran 20 años atrás, Yeah. queriendo alcanzar como si fuera una generación de 20 años atrás, pero va cambiando. Ahorita hablábamos todo, Sí. la tecnología, las redes sociales van forzando para cambiar. ¿Por qué? Porque es otra generación. Yeah. No, sí. Entonces es importante usar todas estas cosas, Sí. pero que esas cosas no influyan sobre nuestra vida, sino usar esas cosas como herramienta para alcanzar a la cultura y no la cultura que nos influencia a nosotros. Claro. ¿Estás de acuerdo con No, eso? sí. Sí, sí, porque vemos mucho en social media, ¿verdad? De estas iglesias grandes, ¿verdad? Que tienen pantallas y que meten la Tesla o el carro adentro de la iglesia y todo eso, ¿verdad? Pero también tener cuidado, ¿verdad? De cómo usamos estas cosas, porque pueden atraer bien, pero también pueden traer mal, ¿verdad? Otra distracción. Exacto, también eso. Yo creo, como iglesia, como iglesia tenemos que saber cómo usar estas cosas para alcanzar a la gente, ¿verdad? Pero al final del día, lo estamos haciendo para Dios, ¿verdad? Todo esto es para Dios. Todas las pantallas, el sonido, la música, todo es para Dios y para su gloria, ¿verdad? Y también el live stream, ¿verdad? Todo lo hacemos para alcanzar a familias que pueden llegar a nuestra iglesia y pueden conocer a quién es Dios y quién es Jesús. Sí. Así es, entonces todo lo que hacemos lo hacemos para alcanzar Exacto. a nuestra generación que busque más de Dios. Y termina ahí, ¿verdad?
Me encanta el verso 5 porque dice: el que salga vencedor se vestirá de blanco. Y me encanta esta frase: jamás borraré su nombre en el libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Me encanta, qué hermoso, ¿no? De que dice: el que salga vencedor, al que se vista de blanco. La vestimenta, ¿verdad?, blanca habla de muchas cosas, pero aquí está hablando específicamente de esas vestiduras blancas que Él nos va a dar cuando seamos revestidos de la gloria de Cristo, porque nosotros no podemos ser limpios en nuestras propias fuerzas. No podemos ser buenas personas en nuestras propias fuerzas. No podemos llegar al cielo por nuestras propias acciones. Claro. Necesitamos revestirnos de la gloria de Cristo, de la justicia de Cristo en nosotros. Entonces, la única manera para estar allá celebrando en la eternidad es ser revestidos de la gloria, de la justicia de Cristo en nuestras vidas. Sí. Jamás vamos a entrar por nuestras propias fuerzas o nuestras propias acciones al cielo. Es simplemente reconocer que en Jesucristo están esas nuevas vestiduras. Y luego también habla del libro de la vida, ¿verdad? Que Él va a escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Y jamás, dice, borraré su nombre. Y qué hermoso es que cuando venimos a Cristo tenemos esa certeza, Lucas, de que una vez que tú entregas tu vida a Él, lo haces de todo corazón, le sirves a Él con todo tu corazón, Él te inscribe en el libro de la vida y jamás será borrado tu nombre de ese libro. Hay una certeza, una seguridad de que Dios está contigo. Él no es como nosotros de que, ya cometiste un error, entonces te borro. Hiciste eso, te vuelvo a escribir. Mira qué bueno hiciste. Hiciste una buena acción, te vuelvo a escribir en el libro de la vida. Imagínate que Jesús pensara, que Dios pensara igual que nosotros. Pues no, eso se llama inestabilidad, pero Dios es un Dios de orden, Dios es fiel a su palabra y Él ha dicho que si creemos en Él, Él nos va a escribir en el libro de la vida para siempre. Y sobre esa seguridad, estar viviendo con esa esperanza. Así es. Entonces me da mucha alegría también que los jóvenes están reuniéndose cada sábado, los Young Adults. ¿A qué hora se reúnen? A las 9 de la mañana. Están llevando el mismo tema nosotros y me da mucha alegría. Y esta plataforma es también para dar oportunidad a las siguientes generaciones que vayan aprendiendo, que vayan desarrollándose. Y ese es mi deseo, darles oportunidad siempre a la nueva generación para que sean los que siguen después de nosotros. Amén. Entonces finalizamos con esto y deseamos que Dios bendiga sus vidas. No olviden escucharnos en Spotify y en YouTube. Si vas en el camino, pues pon ahí en Spotify. Si estás ahí en tu casa, pues pon también YouTube. Bueno, nos vemos. Y queremos darle las gracias a Alexis, que está allá en los controles, siempre ayudándonos. Gracias, Alexis, por ese trabajo que haces. Nos vemos.